Hola a todos, les damos la bienvenida a este vivo de Instagram, que sé que hay mucha gente ahí que nos va a estar mirando. Estamos acá en el stand de la Rural del Prado de FNC, porque como ya les conté, vamos a tener una charla sobre los efectos negativos del consumo de alcohol en menores de edad. Hoy justamente es el día del consumo responsable de alcohol, estamos en la semana del consumo responsable, así que vamos a tener esa charla para concientizar. Estoy con dos invitados de lujo, con Pablo Merroche a mi lado, que es el director ejecutivo de SEM, y por otro lado con el médico pediatra Eduardo Regueira, y ¿Cómo ellos andas? dos me van a acompañar y vamos a estar debatiendo sobre este tema que tiene muchos matices, tenemos mucho para hablar. Capaz podemos empezar contigo, Pablo, que nos cuentes un poco para la gente, mis seguidores que nos están mirando, qué es de SEM, qué es lo que hacen, qué es lo que hacen actualmente en nuestro país. Contanos. Buenísimo, hola, buenas tardes. Qué divertido encontrarnos y toda esta charla previa también que veníamos teniendo. Y la verdad es que nosotros en DECEM, Jóvenes Emprendedores, lo que hacemos son proyectos educativos para niños y jóvenes. Desde hace 30 años en Uruguay ya han pasado más de 170.000 niños y jóvenes. Y uno de esos proyectos tiene mucho que ver con esto que estamos hablando porque es un proyecto que se llama En otras palabras y lo que trabajamos ahí es un conversatorio con jóvenes de todo el país. La idea es llegar a 1000 jóvenes este año yendo tanto de forma presencial como de forma virtual a hablar de, bueno, qué pasa con ustedes, el alcohol, qué pasa con la diversión, qué pasa con sus familias, qué pasa con sus amigos, ¿no? Y empezar ahí a generar esas conversaciones, ejemplos, situaciones, y más que nada que sea un espacio para que los jóvenes puedan hablar también y contar sus experiencias y entre todos reflexionar y sacar cosas en conjunto. Así que eso es un poco lo que estamos haciendo y la verdad que copados porque está teniendo muy buena repercusión también. Sí, creo que debe ser porque los jóvenes necesitamos esos espacios de poder hablar y sobre todo de temas así que es importante concientizar y a veces no tenemos nuestro espacio para hablar de estas cosas, así que está buenísimo. Sí, tal cual, a veces se da eso, ¿no? De que hay un tabú o que hay una situación que pasa, que todos la ven y después se empieza a correr, se agranda el mito, o Claro. gente que identificás que alguien tiene problemas pero no sabes cómo ayudarlo, ¿no? Creo que en esto hay mucho de poderlo justamente poner en palabras y de Claro. poderlo hablar y de poder ver con quién podés conversar esas cosas, ¿no? Como Eduardo, con profesionales y Obvio. demás, ¿no? O sea que ahí hace como todo el sentido. Hablemos, Eduardo, ahora de un tema importante por el sentido de que hay gente que cree que lo de los 18 años para empezar a tomar es un capricho. Explícanos por qué antes de los 18 años los menores no deben tomar. Bueno, Los fundamentos de eso. buenas tardes. Buenas tardes. Para mí es un placer compartir esta mesa, esta mesaza con ustedes. Sobre todo con el laburo que hace de Pablo, de SEM, que es tremendo. Y bueno, y en este cambio de paradigma que estamos hablando de la comunicación, compartir mesa contigo, que sos una mujer muy influyente, sobre todo con el público que te sigue, y con esta charla terapéutica es un factor protector. Tal Que cual. quede claro que esto es un factor protector, porque como disparador de la pregunta, el consumo de alcohol en menores de 18 años es un problema de salud. Es un problema de salud porque tiene comprobado daño físico, tanto en hombres como en mujeres, que está bueno ponerlo en palabras, ¿no? Es decir, se ve en todas partes del mundo, en Uruguay también, que el consumo de alcohol empieza en la adolescencia temprana, entre los 12, 13, 14 años, ¿no? Y tenemos nosotros como adultos responsables, como padres, como profesionales, te decía, poner en palabras esto y sobre todo enmarcar, ¿no? No usando un lenguaje médico inentendible, sino en un español liso y llano, por qué es este daño físico. Bueno, primero el consumo de alcohol, ¿no? La graduación alcohólica, no tanto las bebidas destiladas como fermentadas, genera en el cuerpo humano, ya cuando se ingiere, ¿no? La absorción tanto en el estómago, en el intestino, bueno, después se redistribuye por la sangre y va a dos lugares fundamentales, que es el cerebro y el hígado. ¿Sí? Vos imaginate el cerebro como una gran red de cables, que al final lo es, ¿no? Y en los en los primeros años de vida, esos cables se van recubriendo de mielina, ¿no? Que vendría a ser lo que recubre los cables, ¿no? Y eso, el consumo de alcohol lo que genera, ¿no? En este cerebro que se está desarrollando, un retroceso en ese crecimiento, generando ese fallo cognitivo, esos trastornos en el crecimiento, en el aprendizaje. Otra parte del alcohol también va para el hígado, que genera el hígado graso, la cirrosis, ¿no? Lesiones hepáticas que después a largo plazo pueden ser potencialmente mortales. Y ni que hablar después el consumo, bueno, vos también lo manejás eso, ¿no? El consumo, y ya abro la cancha, ¿no? Para que no quede tuvo un teórico aburrido de pediatría,
El consumo problemático, de acá más que va a ser, ¿no? Ese consumo que puede ser un consumo puntual un fin de semana, ¿no? Me la di en la Claro. pera, me escraché, que puede venir a consulta, o si no ya ese consumo se va haciendo semanal, 2 veces por semana, 3 veces por semana, y ya genera una lesión y una... Lo que está claro es que hay una diferencia entre consumir alcohol siendo menor y siendo Sí, adulto. sí, eso En el tiene que... organismo. Exactamente, bueno, eso en suma tiene que quedar claro. Hay un daño, es un problema de salud y hay un daño físico, tanto en hombres como en mujeres, cuando consumimos en menores de 18 años, consume en menores de 18 años, porque estamos en un cuerpo, en un organismo en crecimiento. Ahora que dijiste eso, hombres y mujeres, ¿es el mismo impacto que tiene la ingesta de alcohol en hombres que en mujeres? Porque yo, por ejemplo, he leído que no. ¿Nos Y puedes explicar tenés la razón, diferencia? tenés razón. Es por un punto de vista anatómico, ¿no? La mujer, menor peso, menor índice de agua corporal, las mismas cantidades o menores cantidades de alcohol genera el daño que charlamos recién, ¿no? La ingesta rápida, mezclar, ¿no? Mezclar bebidas y la graduación alcohólica de cada bebida genera ese daño. Pero sí, pues, puntualmente, respondiendo a tu pregunta, es por eso, es por un tema de anatomía, de físico, de peso. Claro. Y vos contanos qué es lo que ves de parte de los jóvenes en todos esos encuentros. ¿Sentís que hay conciencia por parte de los jóvenes? ¿Sentís que vemos los riesgos que tiene consumir alcohol? ¿O sentís que todavía nos falta muchísimo y que este camino es largo y que hay que seguir en un proceso continuo de concientizar? Sin duda. Cada uno de esos talleres, cada una de esas actividades, que para decirte, ¿no? Si queremos llegar a 1000 jóvenes, vamos a hacer 30 talleres, 40 talleres, ¿no? O sea que cada uno de esos termina siendo también como un mundo, un microclima, pero hay algunas cosas que se dan como en común, ¿no? La primera es que todos los jóvenes, de alguna manera, han tenido contacto propio o de algún amigo o familiar en esta situación, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que se empieza a dar la reflexión, porque vos te empezás a acordar que es una cuestión conocida, que está como ahí en el Claro. aire, ¿no? Entonces, eso es una de las primeras cosas. Después lo otro es que muchos, obviamente, tienen sus cuidados, tienen acceso a información, tienen diálogo con sus familias y demás, pero el tercer punto es que siempre te das cuenta que falta información, que estos mensajes que Eduardo estaba diciendo recién no están tan claros, porque muchas veces queda como en el aire, bueno, pero si no pasa nada, bueno, Tal pero cual. te vas acostumbrando, bueno, no, todo eso no, porque lo que justamente no se ve es por qué es importante que el consumo sea cero mientras sos menor, ¿verdad? Y después ese segundo punto que decíamos, ¿no? Si se identifica en alguien que además es más problemático, también el poder levantar las amarillas, levantar las alertas lo antes posible. Entonces, que haya más jóvenes que estén en conciencia de todo esto hace que estemos creando como una red de alguna manera de contención frente a los jóvenes que tengan mayores desafíos y dificultades con estos temas. Entonces, de alguna manera lo que vamos viendo ahí es que es un pasito a pasito de generar conciencia, generar información, de compartir experiencias y de poder también, al escuchar a otros, también el sentirse identificado, ¿no? También es entender que no soy el peor del mundo, ni soy el único que me pasa, ni nada, sino que simplemente tuve cierta tentación por alguna situación y cómo se puede abordar y qué temas hay que tener en cuenta. Entonces, desde ahí es que la conversación y lo que nos gusta mucho de este formato de En otras palabras es que justamente ellos sean los protagonistas y Claro. que las dinámicas lo que hagan es que puedan contar ellos y que puedan reflexionar ellos y que cuando terminamos el taller le decimos, che, y transmitan a ustedes el mensaje a otros jóvenes de cómo pueden salir de esto, cómo se pueden ayudar, cómo pueden levantar la mano, ¿no? Entonces eso es lo que me parece que lo hace más rico. Sí, a mí, perdón, a mí desde mi lugar que me pasa algo que no sé si ustedes también lo ven, que es como esa cuestión de que capaz culturalmente te venden, por ejemplo, la adolescencia como que es una etapa en donde sí o sí ser feliz o divertirte es salir de joda, emborracharte, Qué bien, como que sí. sí es como si fuera lo único. Y a mí cuando empecé a crecer, por ejemplo, me pasaba de que esas primeras salidas capaz no disfrutarlas, es decir, ¿por qué uno es feliz con esto? ¿Es más algo cultural o algo social, un deber ser Ese es un gran disparador. que Sí, reproducimos? sí, tenés razón. Bueno, y mirá, voy a enrabar lo que vos decís y lo que vos decís con el tema de adolescencia. Mucha gente piensa que la adolescencia es igual a ser problemático. Es una etapa problemática de la vida y no es así. Es una etapa donde la persona se descubre, va generando su personalidad, ¿no? Empieza a ver la autonomía progresiva que tiene el adolescente y empieza a probar cosas. Y entre Tal esas cosas cual. está el consumo del alcohol. Hablando siempre de menores de 18 años, ¿no? Y sí, va de la mano, obviamente, ¿no? Entre pares, ¿no? Vení, probá cerveza, alcohol, whisky, no sé. Y eso también, nosotros como adultos, como profesionales de la salud, tenemos que tener la empatía
¿no? Cuando esta palabra que se ha usado tanto en esta pandemia, empatía, 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 bueno, es ponerse en el lugar del adolescente, porque todos fuimos adolescentes, ¿eh? No es lo mismo mi adolescencia en los 90, ¿no? Porque Obvio. uno que es un tipo joven de 40 años, que la adolescencia ahora, ¿no? En los 2000, con las redes sociales, con la hiperconectividad, ¿no? Donde todos opinamos de todo, todos sabemos de todo. Y en realidad el tema fundamental es eso. Ser adolescente no es ser problemático. Hay que ponerse en el lugar de esta etapa de la vida y acompañarlos. Y lo que es fundamental, lo que vos decías, hay que escucharlos. Obvio. Eso es lo primero. ¿Qué tienes para decir vos? ¿Qué tienen para decir los adolescentes? No decir, bueno, se callan la boca. Vos no hay que tomar alcohol por esto. No, está mal. Por eso es tan importante lo que hacen ustedes, Exacto. porque generan espacios para que seamos Exacto. escuchados. Y eso lo vemos en consulta. Eso yo lo veo mucho en consulta de tener el espacio. Primero, como adultos hay que estar presentes. Hay que estar presentes, hay que acompañar ese proceso. Lo que decía Pablo también, ese sentimiento de culpa del hijo, del niña a cargo o que se emborrachó, se intoxicó con el alcohol. Bueno, sentarse, hablarlo, charlarlo, ¿no? Empezar a encontrarle la vuelta con soluciones o acompañarlo en ese proceso que es la adolescencia, ¿no? El tema de la autoridad también, ¿no? Es decir, cuando uno habla de autoridad no es decir, bueno, mano dura, casi hace lo que yo digo, no, es decir, acompañarlo, conocer a los amigos, conocer en el ámbito en que se mueve, ¿no? Y repito, hay que escuchar al adolescente. Sí. Una de las cosas que también pasa en estos talleres es que surgen temas como esto de qué pasó cuando me emborraché, por ejemplo, ¿no? Y todos esos efectos posteriores que van mucho más allá del tema interno, del tema biológico, si querés, que es súper importante y peligroso, pero también hay toda una cantidad de efectos sociales cuando se da esto, ¿no? De quedar en el comentario, de que se filtre algún video, que pongan alguna publicación, de que queda como en el aire todo eso, ¿no? Y muchas veces para jóvenes que están teniendo problemas o que no lo pueden después sobrellevar bien o que realmente se les hace pesado eso, también termina siendo uno de los factores principales que ellos hoy tienen en cuenta para cuidarse, pero que a su vez es una de las cosas que más también los demás tenemos que tener en cuenta a la hora de ver a alguien que no quede en esa situación también de exposición, ¿no? Entonces es como un doble eje ahí de tratar de preservarnos nosotros por nosotros mismos, porque es la típica que si nadie te va a cuidar mejor que lo que vos mismo puedas hacer, pero por el otro lado también es la empatía del resto del grupo, de también no juzgar o cómo comentar o tratar de achicar las situaciones, porque se puede también tornar en una cuestión de vergüenza social, ¿no? Creo que ahí hay un tema de deconstrucción, porque sigue estando eso de, no sé, juntarte con amigos y el que no toma es como, ay, ¿cómo no vas a tomar? Ese tipo de cuestiones que aún con toda la concientización que hay, siguen estando presentes. Entonces, esas cuestiones de que te fuercen a tomar, como que si no tomar fuera algo malo, cuando justamente es todo lo contrario y no hay que ingerir antes de los 18 años. Exactamente. Aparte, vos lo ves en consulta, ¿no? Bueno, salí y me la di en la pera. Así, salí Y es esa expresión, me la di en la pera. Me la di en la pera, fue horrible, me rompí todo, ¿no? Y llega el lunes a la consulta, claro, obviamente, ¿no? Con lo que es la resaca, que clínicamente, dolor de cabeza, náuseas, vómito, le pasó un tren por encima, ¿no? ¿Y por qué? Lo que decís vos, ¿por qué? Y bueno, Por no, validación. porque estoy de cara, no puedo salir a bailar, a bolichar, a encarar la noche sin estar de cara. Ese es otro tema, la necesidad de tener que consumir cosas para poder pasar un buen momento, relacionarte, bailar o pasarla bien con tus amigos. Y ahí volvemos a lo mismo, hay que escuchar a los adolescentes, ¿no? En el grupo donde te moves, el grupo de amigos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, ni que hablar del ejemplo que tenemos que dar nosotros, ¿no? Al momento del consumo responsable, después de los 18 años, cómo nosotros ejercemos, ¿no? El espejo. Los gurises, cuando son chiquitos, ¿no? 1, 2, 3, 5 años, son esponjas. Vos lo ves y ellos van, vienen, y vos estás en tu casa, andas a las puteadas, estás enojado, ¿verdad? Y ellos, ¿viste? Ellos te ven y absorben todo, lo bueno y lo malo. Un día dicen, se les escapa una puteada a los gurises, y esto, bueno, hizo vos. Y pasa lo mismo con los adolescentes, es tu espejo. Claro. El hermano mayor también, ¿no? Y lo que hablamos al principio de la charla, que entran a jugar los factores protectores. La familia, ¿no? El entorno, esta charla, ¿no? Tener la posibilidad de llegarle a no sé cuántas miles de personas charlando de estos temas, ¿no? De manera lisa y llana. Sí, tal cual. ¿Y ustedes también trabajan con padres, por ejemplo? Es súper interesante. Este año hicimos unos encuentros de padres que se llaman como grupos foco, en donde queríamos también escuchar a los padres y ver qué pensaban de todo esto, ¿no? Y de ahí también surgieron un montón de cosas interesantes porque por separado convocamos a los padres y también a los hijos, digamos, ¿no? Relacionados.
para también entender esto, ¿no? De que si había mensajes contradictorios o no, ¿no? Y creo que ahí hay todo un tema súper interesante, porque desde ya que hay muchos padres que tienen conciencia sobre esto y que cuidan a sus hijos y que remarcan y que tratan de ser también lo más atentos posibles y comprensivos. Después vimos otra cosa que es que muchos padres no creen que esté tan mal, digamos, ¿no? Como que lo ven, bueno, pero no es grave, yo también lo viví, yo también lo Claro. pasé y demás. Y entonces, de repente, no están haciendo ese juego de transmitir esa información, justamente, que de repente, porque ellos no la tienen o porque no les pareció tan importante pasados unos años, porque ellos no tuvieron mayores problemas, de repente. Y entonces eso muchas veces es como una cosa que, como decía Eduardo, ¿no? Termina empujando a flexibilizar esa que debería ser cero consumo en menores. Y bueno, y después en otros padres también lo que se ve es eso, ¿no? Es como falta de información. Mirá, la verdad que cuando escuchando a otro padre que lo está diciendo o escuchando al profesional que iba puntualizando alguna cosa, decían, ah, mirá, yo eso no lo sabía. La verdad, Claro. si hubiera sabido eso, me paraba de otro lugar. Entonces ahí es como que se va dando una combinación. Entonces este desafío de comunicar, de ampliar, es bastante complejo porque, como ustedes decían, hay un montón de mensajes que están en el aire, que vienen en la cultura, que están en la publicidad, porque también, ¿no? Cuando uno mira televisión o las publicidades que te películas, en saltan, todo todos lo lados, que consumimos. no dicen, esta publicidad es solamente para menores, esta publicidad es solo para mayores. Obvio. Vemos todo, ¿no? Entonces ahí es cuando se empiezan a generar algunas cosas. Pero la verdad es que encontrarnos con los padres fue súper interesante también. Y también nos quedamos con ese desafío de pensar cómo podemos seguir acercando más información todavía, ¿no? ¿Y qué mensaje le puedes dar vos a los padres desde tu lugar? O sea, ¿qué hacer en caso de que te das cuenta que tu hijo está recurriendo en tomar alcohol siendo menor? ¿Cuáles son las señales que te pueden avisar eso? La comunicación. La comunicación es la raíz del árbol. La buena comunicación es con lo que te decía ese ejemplo, ¿no? De que llegan el lunes a consulta porque se la dio en la pera, porque se rompió todo, porque fue horrible, y lo traen, bueno, doctor, lo traigo porque pasó esto, y lo otro. Y bueno, y en realidad la consulta es, bueno, a ver, yo te digo, a vos, ¿con quién charlas estos temas? Bueno, yo lo charlo con mi madre, con mi padre, con mi hermana mayor, con mi hermano mayor, y eso es lo fundamental. Entonces, tener ese factor protector para charlar el tema, eso es lo primero, hablar con el adolescente. Después lo que es fundamental es darse cuenta, o lo que hablamos también, los signos de alarma, ¿no? Cuando empieza a repercutirse el rendimiento escolar, los cambios en la conducta, esta apatía, este decaimiento, que no quiere salir del cuarto, y la clínica, ¿no? La clínica es soberana. Si tiene 4 patas, ladra y mueve la cola, no es un yacaré políglota, es un perro. Y si nosotros lo vemos con aliento alcohólico, lo encontramos con alcohol, con alcohol entre su ropa, entre su prenda, entre sus cosas, y bueno, ahí la situación no se nos fue de las manos, pero hay que actuar. No hay que mirar para el costado. Claro. No hay que nunca mirar para el costado. Hay que ayudar al adolescente. Claro, que capaz ahí hay un tema. Hay que ayudar al adolescente y tampoco caer en ese sentimiento de culpa y autoflagelarse. No, Claro. hay que manejarlo en conjunto. Lo manejamos en conjunto. Adolescente, familia y el equipo médico, los tres. Y ni que hablar la comunidad. Eso es fundamental. Hay que hablar el tema. ¿Sí? Es fundamental eso. Claro, yo iba a decir que lo que comentabas vos de que capaz hay padres que lo ven como que, bueno, no está tan mala, es un poco, y no caen en la cuenta de que eso puede derivar en una adicción y en que es malo. Exactamente. Lo que es fundamental, y lo que decía Pablo también, son los efectos físicos que genera en el adolescente. Vos cuando vienen a consulta y te sentás con ellos a charlar, pongo siempre el ejemplo, ¿no? El adolescente y un padre y una madre, o el adolescente, es decir, uno, mira, ¿vos sabés lo que hace tomar, lo que te genera tomar alcohol? Vos que tenés 14 años, por ejemplo, te genera lo que charlamos recién. En el cerebro te va a pasar esto. Primero explicarle que vos estás creciendo y va a tener un neurodesarrollo hasta pasados los 20 años, ¿no? Entonces, bueno, en el cerebro pasa esto, en el hígado pasa esto, puedes tener repercusiones en los riñones, en el corazón, en los pulmones, ¿no? Hablas de determinados tipos de cáncer que se está visto, pero bueno, el consumo crónico, la cirrosis en el hígado, ¿sí? Claro. Y fundamental, bueno, y en base a eso, ¿vos sabías eso? No, pero que sea una charla empática, cálida, no es un tema uno no puede pararse desde el punto de vista como un juez, un policía, no, mirá que te puedo hacer esto, hacer lo otro, ¿por qué hiciste esto? Es sobre todo el efecto físico y el efecto psicológico, ni que hablar, Eso. que ahí tiene repercusión en la escuela, en el liceo, con la ley, con los amigos, agresión, genera todo un cambio de conducta que si no lo manejamos se puede ir de las manos. Eso es fundamental, remarcar en consulta y charlar con los padres y bueno, y después tejer la red para contener y manejar la situación. Claro.
Sí, yo, Jiménez, sabés lo que te iba a decir, ¿no? Estaba pensando, vos sos la más cercana a los jóvenes por una cuestión etario, y también pensaba en eso, ¿no? Cómo desde el lugar de la diversión, ¿no? Que muchas veces dice, bueno, está asociado a nos juntamos y la diversión, pero también está bueno el mostrar también desde los jóvenes que hay un montón de instancias en las que uno se puede divertir cual. en otras cosas, ¿no? De juntarte. Porque no necesitas tomar para divertirte. Exacto. Que es como un concepto que socialmente se tiene súper asociado y que lo que hablábamos al principio, capaz si vos decís, no quiero tomar o no me gusta, te miran como que si fuera algo terrible. ¿Cómo no te va a gustar? Creo que es eso lo que hay que empezar a deconstruir. Pero también está... Esa palabra es mágica, Sí. de construir. Pero viene legitimizado No, pero- por un montón de cosas culturales, desde las películas que vemos, la publicidad, que en todo tenés ese Sí. mensaje de la adolescencia saliendo a bailar y tomando, y no pasa Sí. solo por ahí. Como hombre de construir esa masculinidad tóxica, ese que macho, dale, Tal tomar el cual. pico, pumba. Bueno, ese es otro tema. Da otra, dos, tres, dale. Y de construir eso charlándolo, siempre desde el amor. Hay que charlar estas cosas sin ser hostil porque genera el efecto contrario, ¿no? Y yo digo el tema de masculinidad desde el punto de vista que me corresponde, ¿no? Como profesional, como hombre y como padre, sin opinar en otros temas con respecto a la mujer, ¿no? Porque es así, uno lo ve, inclusive lo vemos en varones, ¿no? El hecho de que se generan esas intoxicaciones alcohólicas puntuales un fin de semana que son agudas, que terminan a veces en internación por esto, ¿no? Hicimos un juego, y bueno, hay que ver el tema de las previas, el tema de todo ese entorno, ¿no? De ese fin de semana, de ese día que conlleva al consumo problemático de alcohol. ¿Y cómo es el tema? Viste que a veces se dice que el alcohol, o sea, es legal y todo, pero que es una droga más como otras drogas. ¿Qué nos Sí, puedes claro, decir de eso? y Lo es. El alcohol es la droga más consumida, ¿no? Y socialmente aceptada en el mundo, ¿no? Es decir, lo que nosotros estamos viendo que el consumo se empieza a dar cada vez más precozmente. En Europa, 10, 12 años, estamos viendo. Otra cosa que es fundamental y no hay que perder de vista el momento histórico que estamos viviendo, que es la pandemia, Sí. ¿no? Estamos viendo un momento histórico de pandemia y esto también tiene que reforzar, ¿no? Los conceptos que venimos charlando. De estar encerrados con las clases por plataformas virtuales, ¿no? Y bueno, le pedimos al adolescente que no sea adolescente, que no salga, que no se junte. Y bueno, y muchas veces eso, cuando no hay control, se canaliza en el consumo de alcohol también. Claro, obvio. Total. Sí, nosotros hoy justo estuvimos acá más temprano en la Rural del Prado, teníamos un grupo de 15 jóvenes que hubieran convivido en este año prepandemia 45 días, porque se iban 30 días a Estados Unidos, volvían, se encontraban acá 3, 4 días y recién hoy se pudieron conocer presencialmente, ¿no? Y van a estar todo un fin de semana juntos haciendo actividades y demás, y es justamente eso, ¿no? Es decir, salen de la virtualidad, se pueden encontrar, van a tener un montón de actividades, van a poder escuchar gente que te dé talleres, pero que te los dé presencialmente, ¿no? O sea, también el que se vaya abriendo y en Uruguay que vamos bien con la vacunación y todo lo demás, hace también que podamos empezar a generar espacios también de encuentro, de charla, de reflexión, de generar espacios de diversión de día, que tengan que ver con el Claro. deporte, que tengan que ver con estar al aire libre, ¿no? Y eso me parece que son herramientas que pueden ayudar pila. Exactamente, de estimular las prácticas de buena salud, lo que decías vos, el tema de que no todo tiene que ser juntarse a tomar. Claro. Bueno, hay otras actividades, ¿no? que pueden ir de la mano y pueden proteger esa situación vulnerable. Sí, ahora que estoy pensando que decimos esto de la pandemia, creo que más que nunca vamos a tener que estar como poniendo foco en este tema porque hay un montón de gente que se perdió como esos años de la adolescencia, entonces cuando todo empiece cada vez más a volver a la normalidad van a estar como esas ganas de hacer de golpe todo lo que no se Bueno, hizo. si bien no viene a la charla, pero la pandemia pasa factura, no solo COVID. Está lo COVID y lo no COVID, ¿no? Ujú. Claro. Todo el tema Obvio. psicológico y físico que generan los adolescentes, sobre todo los adolescentes, ¿no? Que vos estás enmarcando o estás cercenando una etapa de la vida donde hay que quedarse quietito. Quédate en tu casa el año pasado. Sí, terrible. Sí. Contanos vos qué es lo que están haciendo ahora con DECEM y cuáles son los proyectos a futuro. Bueno, todavía nos quedan 500 jóvenes más que vamos a llegar con los talleres de acá a fin de año. O sea que también si hay jóvenes que de distintos centros educativos o docentes que nos estén mirando que quieran acercarse, directamente nos pueden contactar en DECEM y con gusto lo facilitamos. Son talleres obviamente gratuitos para los jóvenes y que lo podemos hacer en forma presencial o en forma virtual con distintas modalidades. Y después, lo otro que estamos haciendo, porque es súper interesante lo que decía Eduardo, escuchar a los jóvenes, estamos haciendo una encuesta virtual con jóvenes que también en nuestras redes de DECEM, @DECEMUY en Instagram,
está ya colgado el formulario. Ahí van a poder también contestar una encuesta, de unos 10 minutos, pero que nos parece súper importante para que en las cosas que generemos el año que viene, en los nuevos proyectos y cómo vayamos tomando todas las evaluaciones para seguir mejorando, esté mucho más considerado todavía la voz, la opinión, ¿no? Y las cosas que les parecen relevantes a los jóvenes, porque la clave de esto es que sea accesible, que sea necesario, que sea justamente relevante, y entonces por eso nos importa mucho todo esto de decir, bueno, hacemos los grupos con los padres, los grupos con los jóvenes, encuestas, talleres, y de ahí tomamos cosas y volvemos y repensamos, ¿no? Es como que estamos metidos en una usina de todo el tiempo ir haciéndole mejoras a esto para que sea con los mensajes clave, para que sea prestando atención a lo que ellos quieren escuchar, a lo que ellos necesitan, y de ahí ir generando también que todo esto sea una bola que después esos mismos jóvenes puedan después motivar a otros o impactar en otros, ¿no? Así que en esa encuesta además tenemos premios, porque hay un celular Samsung Galaxy, hay 3 becas para estudiar, ¿no? Que esa es otra cosa que me parece súper importante, ¿no? El fomentar cosas de entretenimiento, pero también de estudio, de formación, que por el otro lado activan, ¿no? El cerebro y te conectan con gente que está en la misma. Entonces también ahí vamos a tener 3 becas para sortear entre todos los que completen la encuesta. Así que con eso después seguramente les vamos a compartir ahí qué resultados tuvimos. Genial. Es genial, sí, la verdad que sí. Bueno, la adolescencia como etapa problemática que dice todo el mundo, hay que sacarse el sombrero muchas veces, porque sobre todo en pandemia, ¿no? No me quiero olvidar del momento de la vacunación. Ellos estuvieron presentes. Cuando se habilitó la franja de 12 a 17, se anotaron 300.000 gurises con su familia para vacunarse. O sea que tenemos mucho para aprender de ellos. Sí, igual también hay un tema de esa necesidad, ¿no? De vivir. Y por eso, bueno, por eso te digo. Pero, a ver, yo tengo la responsabilidad ética de estar vacunado porque laburo en la salud, obvio, ¿no? Pero a mí muchas veces, ¿y por qué te querés vacunar? Porque quiero salir, me quiero juntar con mis amigos a bailar. Y está perfecto. Obvio. No te vas a juntar a ver la actividad socioeconómica de Wall Street, no, vamos a salir a bailar. Claro. Y otra cosa, es decir, hemos sido bombardeados por COVID, muchos gurises tienen miedo, tenían miedo por la pandemia y se quieren vacunar genuinamente. Por eso que, volviendo al tema, hay que escuchar a nuestros adolescentes. Tenemos mucho para aprender de ellos. Y sobre todo manejar esta situación en los menores de 18 años en conjunto. Y repito, hay que explicarle 1, 2, 10 veces, ya sea en términos que entiendan o haciendo un dibujito con garabatos, porque tienen que entender la gravedad de la situación, lo potencialmente grave, ¿no? Tener en cuenta de que tienen toda una vida por delante. Y con los padres también, ¿no? Charlar esta situación, hablarlo, tejer redes de contención y bueno, y tener mucha paciencia Obvio. y manejarlo siempre desde el cariño. No, que no quede en una cursilería. Esto se maneja con cariño, con amor, porque el gurí cuando pasa en situaciones la pasa mal, la está pasando mal. Y hay que acompañarlo. Nosotros además, en algo en lo que coincidimos los tres, creo, es esto de que somos anti la frase la juventud está perdida. Al revés, Obvio. La juventud es el presente, es el futuro. Nosotros en DECEM vemos 8.000 jóvenes por año que la rompen, y ojalá pudiéramos llegar a más todavía, porque realmente te das cuenta que hay un montón de jóvenes. Y lo mismo pasa con el tema de las redes sociales, como el tuyo. Hay mucho potencial. Hay muchísimos jóvenes que son talentosos, que son divertidos, que son inteligentes, que hacen productos que los demás queremos consumir, que queremos ver. Entonces, evidentemente, está en generar esos espacios, darles el lugar y después soltarlos, liberar ese potencial ilimitado que tienen los jóvenes para que ellos puedan también brillar y expresarse y nosotros estar ahí acompañando y generando oportunidades para que puedan tener más de todo eso. Es re por ahí, sin duda. Es que los jóvenes, ¿no? La juventud, la adolescencia, es nuestro principal capital, ¿no? Es decir, a medida desde que nacen hasta que van creciendo, y hay que acompañarlos y a niños más grandes, problemas más grandes, dicen. Bueno, y acá en estos casos hay que manejarlo con esa naturalidad y con la responsabilidad, con la autoridad que corresponde, pero sin perder nunca el eje de que son nuestro capital más importante que tenemos en este país, son nuestros adolescentes. La salud, la salud de nuestros adolescentes es lo principal que tenemos y hay que cuidarlo. Obvio. ¿Qué mensaje les gustaría dejar para todos esos adolescentes que nos están mirando para ir culminando? Bueno, para mí es que si lo pudieron escuchar y les llegó y les quedó en algo, que lo tengan en cuenta para ellos, que lo tengan en cuenta si lo ven en algún amigo y por el otro lado que aprovechen muchísimo esta etapa. Es una etapa de aprovechar justamente a formarse, a desarrollarse, a generar vínculos, a divertirse, ¿no?
y que a partir de todo eso generen como un buen colchón para cuando sean grandes, el decir, la verdad que en mi adolescencia la pasé bien. Creo que eso es lo fundamental, pero para eso también es súper importante cuidarse y cuidar a los demás. Creo que de ahí es como que generamos una juventud mucho más potente. Sí, Perfecto. sí, bueno, yo no nací con 40 años, ¿no? Fuimos adolescentes, nos equivocamos, probamos, vivimos la vida y seguimos viendo la vida en base a nuestra edad. Y me parece que el mensaje final es siempre hablar de estos temas. ¿Desde qué punto? Y pararnos desde la empatía, que no sea, que sea una palabra vacía, ¿no? Ponerse en el lugar del adolescente, lo que está viviendo, cómo ayudarlo y con cariño, amor, con mucha calidez, manejar estas situaciones. Y nosotros en consulta tener tiempo, la paciencia y sobre todo las cosas claras para explicarle lo que puede generar el consumo de alcohol en menores de 18 años. En ese niño, en esa niña de menores de 18 años que comienza, consume alcohol o tiene esa avidez por seguir probando. Y bueno, nada, la verdad que, repito, para mí estas instancias valen muchísimo porque tienen una caja de resonancia que de verdad esto es un factor protector. Como te decía al principio de la charla, ¿viste? Que tenemos factores de protectores en la comunidad, bueno, esto es un factor protector. O sea que yo, de verdad, muchas gracias. Sí, en parte también muchas gracias, fue muy lindo el intercambio, creo que quedó muy claro el mensaje y les agradecemos también a todos los que están mirando, esperemos que haya servido, sin duda que esto es lo que se necesitan, más instancias así de concientización, así que les agradecemos mucho y fue súper lindo pasar este rato con ustedes. Gracias por la invitación, además todo el mundo me hablaba de vos, así que menos mal que te pude conocer, mirá. Ay, bueno. Sí, Mesasa, #Mesasa. Tremendo. Un beso. Chau.